Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Chica Sut. Hoy te comparto una nueva técnica de estudio de las escrituras y es anotaciones en los márgenes. Nuestras escrituras cuentan con 4 márgenes que podemos usar para anotar nuestras ideas e impresiones. Estas anotaciones que hagamos pueden corresponderse a palabras clave. En este ejemplo yo encerré en un rectángulo "has sido fiel". Ahora me pregunto qué quiere decir o qué significa "has sido fiel". Entonces esa respuesta la anoto al costado. En este caso yo escribí obediente a la voz de Dios. Un consejo: a la hora de escribir en este margen es bueno colocar un libro al costado como base, para apoyar nuestra mano y sea más fácil escribir. Y lo mismo para este otro margen. En este otro caso, yo encerré en un rectángulo "has declarado" y aplico el mismo procedimiento anterior. Me hago la pregunta: ¿qué significa "has declarado"? O la otra pregunta sería: ¿declarar qué? La respuesta, según los versículos del capítulo anterior, se refiere a que declaró la palabra de Dios o el mensaje de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el Evangelio, y trasladándolo a nuestros tiempos, para poderlo aplicar, sería predicar el Evangelio. Anotaciones para un versículo. En este caso tengo el versículo marcado con el estilo pergamino, pero ahora quiero hacerle una anotación. Entonces me hago la pregunta: ¿qué me enseña este versículo? ¿O sobre qué está hablando este versículo? Y lo único que hago es escribir la respuesta al costado y listo. En esta página no tengo nada marcado o pintado, pero quiero hacer una anotación para el versículo 16. No quiero pintar el versículo, solo quiero hacerle una anotación. Entonces lo único que hago es encerrar el número del versículo y luego paso a escribir la anotación a su costado. Anotación para 2 versículos a más. En este caso quiero escribir una anotación para los versículos 5 y 6. Estos versículos no están pintados. Entonces lo que hago es encerrarlos en un rectángulo. Como el mensaje es sobre la oración, veo en mi codificación cromática y el color asociado es el plateado. Lo enmarco y luego hago la anotación al costado. Como puedes notar, a diferencia de las anteriores anotaciones, esta es un poco más larga, por lo que escribirla solo al costado no iba a ser posible. He abarcado más que solo los 2 versículos 5 y 6. En este ejemplo, los versículos ya los tenía enmarcado. Y no solo eso, sino que había también marcado palabras clave. Entonces, la anotación la hago al costado. En este otro ejemplo, yo tengo marcado 2 versículos con el estilo pergamino, pero solo quiero hacer la anotación para un versículo. ¿Cómo hago? Encierro el número del versículo y escribo al costado. Así sabré que la anotación solo va para ese versículo y no para todo el bloque pintado. Hemos visto cuando anotamos al costado del versículo, pero ¿qué pasa cuando la anotación no puede ir al costado? Entonces usamos la flecha. Cuando la anotación abarca más versículos. En este caso, para el versículo 20, hice la siguiente anotación al costado en una sola línea. Y como abarca varios versículos, le hago una flecha recta porque en caso hubieran otros versículos marcados, yo no sabría a cuál correspondería esta anotación. Así que la flecha sirve para indicar eso. Este ejemplo es similar al anterior.
cuando la anotación debe ir en un margen diferente. ¿Qué pasa si el margen donde debo escribir la anotación ya está ocupado con otras anotaciones? Lo que hago es usar los otros márgenes y para indicar que corresponde al versículo en cuestión le hago una flecha y con el fin de variar los estilos te traigo la flecha recta. En los ejemplos anteriores pudimos apreciar este estilo de flecha. En este ejemplo tuve que poner la anotación en el margen inferior, ya que al costado hice otra anotación. Y para indicar que esta anotación le pertenece a las palabras clave has declarado, hice una flecha recta sobre la línea vertical de color negro. Flecha zigzagueante. En este caso tuve que poner la anotación en el margen superior. Para unirlo al versículo le hago una flecha zigzagueante. Primero hago un trazo débil y luego lo voy engrosando sin hacer presión con el lapicero. Y como detalle le hago al costado una línea discontinua. Flecha ondulante. En este caso la anotación tuve que escribirla en el margen derecho. Aquí la flecha a realizar será ondulante. Hago lo mismo que en el estilo anterior. Un trazo suave y luego lo voy engrosando sin hacer presión. No queremos que traspase la página. Y también al costado le hago una línea discontinua. Flecha enredadera. En este caso la anotación la hice en el margen superior. Con el lapicero marrón trazo una línea ondeada. También el primer trazo es suave y luego lo hago más grueso. Lo siguiente es hacer las ramitas salientes y finalmente en cada ramita dibujar una hoja con el lapicero verde. Y la hojita final representa la cabeza de la flecha. Espero te haya gustado esta nueva técnica y los estilos de flecha que te he compartido. Nos vemos en un siguiente video. Bye.